Bienvenidos a Easter en Iglesia Global Online. Gracias por su presencia con nosotros en esta mañana. Estamos agradecidos por su presencia. Cada domingo es especial, pero este domingo en particular es más especial, mucho más. Este domingo es el domingo más especial del año porque es el día que celebramos la resurrección de Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, permíteme ayudarles a entender algo que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24. Dice la palabra de Dios: el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro a tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre muertos a alguien que está vivo? Es una buena pregunta y vale la pena repetirlo. ¿Por qué buscan entre muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces, ellas recordaron lo que Jesús había dicho, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Ahora, aquí está la pregunta: ¿por qué corrieron estas mujeres a los discípulos? Bueno, es muy sencillo. Durante este tiempo, las mujeres, los discípulos, todos pensaban que Jesús todavía estaba muerto ese domingo en la mañana. Ellos pensaban, bueno, ya no vamos a ver más milagros, ni vamos a recibir enseñanzas, ya el Señor está muerto, lo tenemos que aceptar. Pero Jesús ese domingo en la mañana estaba vivo. Jesús resucitó de los muertos. Y eso cambia todo. Easter cambia todo. Jesús cambia todo porque Jesús es la resurrección y la vida. Y nosotros, yo, usted, nosotros, podemos aprovechar de esta realidad, de la resurrección de Cristo, y poner nuestra fe en Él, en su muerte, en su resurrección, sabiendo que Cristo ha resucitado por nosotros. Gloria a Dios. Ahora, quiero orar por ustedes antes de continuar en esta mañana. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí con nosotros online, que están compartiendo con nosotros este tiempo tan especial. Pido, Señor, que tú los bendice, que ellos puedan aprender algo nuevo acerca de la resurrección, acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Este último año, en Easter, el 2019, los niños cantaron una canción que se llama It's All About the Cross. Todo se trata de la cruz. Y hoy, obviamente, no podemos congregarnos físicamente juntos, pero quiero dejarles con esta bendición, esta canción de nuestros niños. Gracias. It's not just about the manger where the baby lay. It's not all about the angels who sang for him that day. It's not just about the shepherds or the bright and shining star. Oh, it's not all about the wise men
who traveled from afar. It's about the cross, it's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross. It's not just about the present underneath the tree. It's not all about the feeling that the season brings to me. It's not just about coming home to be with those you love. It's not all about the beauty in the snow I'm dreaming of. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. It's about the cross. The beginning of the story is wonderful and great, but it's the ending that can save you, and that's why we celebrate. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again. It's about God's love nailed to a tree. It's about every drop of blood that flowed from Him when it should have been me. It's about the stone that was rolled away so that you and I could have real life someday. So that you and I could have real life someday. It's about the cross. It's about the cross.
Easter cambia todo. El día que celebramos hoy, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es un día que profundamente afectó y cambió toda la historia de la humanidad desde ese punto en adelante. ¿Por qué? Porque Jesús no vino solo para continuar algo y tal vez mejorarlo, no. Él vino para introducir algo completamente nuevo. Es interesante cómo a través de las enseñanzas del Señor Jesucristo, nosotros empezamos a ver que las cosas iban a ser diferentes. Por ejemplo, en el Sermón del Monte que encontramos en Mateo 5, vez tras vez oímos la frase, han oído decir, y después les seguía, pero yo les digo. Por ejemplo, Él dijo, han oído decir, no cometan homicidio, pero yo les digo, no se enojen. Han oído decir, no cometan adulterio, pero yo les digo, no miren con pasión sexual a otra persona. Han oído decir, no rompan sus juramentos, pero yo les digo, no hagan juramentos, que su sí sea sí y su no sea no. Él dijo, ama a tu prójimo. Él dijo, han oído decir, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, ama a tu prójimo, ama y ora por tus enemigos. Él dijo, ustedes han oído decir, haz lo que se requiere. Pero yo les digo, haz más de lo que se requiere. Todos conocían, todos sabían algunas cosas y las cosas que les habían enseñado por años, pero al entrar Jesús, Él poco a poco introducía algo completamente nuevo en la conversación. En una conversación con un experto en la ley religiosa, vemos esto muy claramente. En Mateo el capítulo 22, versículo 34, dice lo siguiente. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante, todos los que estaban reunidos ahí en ese momento conocían estos mandatos. Pero Jesús añadió algo muy interesante en el versículo 40. Dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. O como dice algunas versiones, se resumen en estos dos mandamientos. Toda la ley. Ahora entiendan, los maestros de la ley a través de los años habían añadido y añadido y añadido a la ley de Moisés. Lo habían complicado más y más y más. Pero Jesús les dice, yo tengo algo nuevo. Yo quiero que vean que toda la ley, todo lo que dice el Antiguo Testamento, podemos reducirlo en dos cosas. Amen a Dios y amen a su prójimo. Bueno, nos dice Lucas, quien fue un poquito más allá en la historia. Dice Lucas que el hombre, el maestro de la ley, quería justificar sus acciones, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ante esto el Señor respondió dando la parábola del buen samaritano. En resumidas cuentas dice que había un judío
que había estado caminando y lo tomaron entre ladrones, lo golpearon y lo dejaron por muerto. Pasó un sacerdote, pasó un líder religioso, pero cada uno de ellos lo dejó, se apartó, fue alrededor de él y no hizo nada. Pero llegó un samaritano. Ahora entiendan, un samaritano es algo que todos los judíos odiaban. Ni siquiera entraban por Samaria si fuera posible. Ellos, para ir de norte a sur, cruzaban un río, tomaban un camino más largo, más difícil, solamente para no entrar en la tierra de los samaritanos. Pero este samaritano, viendo la necesidad del hombre, dice que lo tomó, lo puso sobre su propio animal, lo llevó a un lugar, cuidó de sus heridas y le pagó a alguien que le cuidara y dijo, y si algo más falta, cuando yo regrese, te lo pago. Al final de todo esto, Jesús le hace esta pregunta. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Noten lo que pasó ahí. Dijo, todo lo que Jesús hizo cambió todo. Le dijo, anda tú ahora, demuestra amor, demuestra compasión a la persona que más desprecias. En otras palabras, si quieres cumplir la ley, tienes que amar a todos en todo lugar. Wow. Jesús estaba cambiando todo. Todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, cambió todo lo del sistema religioso de su día. Y dicho sea de paso, a los líderes religiosos no les gustó eso en nada. Y muchos relatos nos dicen, y desde esos momentos empezaron a ver cómo iban a matarlo. Es interesante cuando vamos al Evangelio según Juan. Encontramos que casi el 25% del Evangelio trata con enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos en un lapso de solo 24 horas. Las últimas 24 horas antes de que él fuera arrestado. En Juan 13, por ejemplo, vemos que él les enseñó cómo servir cuando se arrodilló ante ellos y les lavó los pies. Él habló en esos instantes de que uno de ellos iba a traicionarlo, pero a la misma vez le dijo a Pedro que él le negaría 3 veces. En lo que nosotros conocemos como el capítulo 14, sigue la conversación. Y Jesús les habla del camino al Padre, les da a entender que enviaría al Espíritu Santo. Llegando al capítulo 15, tenemos la gran enseñanza de Jesús como la vid verdadera y la importancia de permanecer en la vid y a la misma vez dejarles saber que ellos enfrentarían el odio de mucha gente en este mundo solo a causa de él. El capítulo 16 de Juan les habla más del Espíritu Santo y su misión y su obra en este mundo. Y en el capítulo 17 vemos a Jesús orando por sus discípulos ante el Padre. Tremendas enseñanzas, tremendas cosas que él les dijo, todo en el lapso de una noche, cuando él estaba reunido con ellos para celebrar la Pascua. Al principio de esas enseñanzas, en el capítulo 13 y el versículo 34, Jesús dijo lo siguiente: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo les he amado, ustedes deben amarse unos a otros.
El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Tantas cosas les enseñó esa noche. Pero ¿cómo terminó esa noche? Bueno, esa noche cambió drásticamente. Cuando en medio de la noche, quién sabe, entre las 12 y 3 de la mañana, vinieron al huerto, arrestaron a Jesús entre todos, sus seguidores se fueron esparciendo por todos lados, se escondieron. ¿Y qué pasó? Las próximas horas vemos el juicio, vemos a Jesús ante Pilato, vemos a Jesús crucificado, vemos que al mediodía el sol oscureció por 3 horas. Después de eso Jesús murió y después de eso lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pasaron unos días muy oscuros, de temor, de desilusión, de confusión. Y todas esas enseñanzas de Jesús pasaron al olvido. Pero la Biblia nos dice en el pasaje que leímos esta mañana, el domingo por la mañana, temprano, todo cambió. Es interesante para mí que en los próximos días después de la resurrección, Jesús, al encontrarse con sus discípulos, no es que les dio enseñanza nueva, pero que trató de traer a sus mentes las cosas que les había enseñado. Nos dice Lucas capítulo 24, versículo 45, dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Yo me imagino que en los siguientes 40 días, las conversaciones entre Jesús y sus discípulos más cercanos fueron conversaciones en las cuales Él quería que ellos entiendan completamente lo que Él les había dicho. Y después que Él se regresó al cielo, ellos tuvieron aún 10 días más para seguir meditando en estas cosas. Permítame decirles algo que posiblemente sucedió en una de esas conversaciones. Jesús diciendo, ¿se acuerdan que la noche en que estuvimos en la Pascua, que yo les mencioné un nuevo mandamiento? Ámense unos a otros tal como yo los he amado. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Señor, sí nos acordamos. Mateo, una pregunta. ¿Te acuerdas dónde estabas cuando te conocí por primera vez? Sí, yo estaba en la mesa cobrando impuestos. ¿Ese era tu trabajo? Sí, yo era cobrador de impuestos, lo que muchos consideraban traidor. ¿Y qué hice contigo? Oh, Señor, tú te acercaste a mí y me pediste que te siguiera. Sin tomar en cuenta todo lo que había hecho, tú sencillamente me dijiste, sígueme. Y yo te seguí. ¿Te acuerdas, Mateo, lo que yo hice esa tarde? Sí, Señor. Me acuerdo que te invité a la casa junto con todos mis amigos cobradores de impuestos. Esa gente que otros llamaban pecadores. ¿Fui? Sí, tú fuiste. Mateo, escúchame. Tal como yo te amé a ti, así es como yo quiero que ames a otros. Natanael, ¿te acuerdas lo que me dijiste la primera vez que nos encontramos? Sí, Señor, yo me acuerdo que dije, ¿podrá alguna cosa buena salir de Nazaret? ¿Notaste cómo hablaste de mí y de toda mi familia y de toda mi gente? Sí, Señor. Yo me acuerdo. Pero ¿qué hice yo en respuesta a eso, Natanael? Tú me invitaste a que te siguiera y yo te seguí. Natanael, esa misma actitud con las personas que hablen mal de ti, eso es lo que yo quiero que tú hagas con otros. Pedro,
¿Te acuerdas que te dije que me ibas a negar 3 veces? Sí, Señor. ¿Y que tú me dijiste que no? Sí, también me acuerdo de eso. ¿Y qué pasó? Te negué 3 veces. Pero ¿qué hice yo después de mi resurrección? Tú mandaste decir que querías que los discípulos se encuentren contigo y yo que, porque te había negado, ni pensé que aún era uno de los tuyos. Tú por nombre me invitaste a venir. Sí, Pedro. Y van a haber personas que te van a negar, que te van a herir. Pero Pedro, a esas personas, yo quiero que tú los ames igual que yo te he amado a ti. ¿Se acuerdan todos ustedes cuando nadie pensó ni siquiera en lavar los pies de todos? Pero yo me arrodillé, yo les serví, yo me rebajé y les lavé los pies a cada uno. Sí, Señor, nos acordamos de eso. Eso fue porque yo les amo. Y tal como yo les he amado, así quiero que ustedes amen a otros. Si algo no es demasiado bajo o difícil para mí, tampoco debe ser demasiado bajo o difícil para ustedes. Ámense unos a otros, tal como yo les he amado. De esa manera, el mundo a su alrededor va a poder comprobar que ustedes son mis discípulos. Es muy interesante que nosotros en este día de resurrección recordemos el más grande de las 3 virtudes que según Pablo permanecen para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero déjenme decirles, si nosotros vamos a poder amar a otros, primeramente tenemos que recibir el amor de Jesús para después poder repartirlo a otros. Por favor, presten atención a estas palabras de Luis Palau. Hace pocos años estaba en un país sudamericano. Cuando vino a vernos después de un programa de televisión en que la gente me llamaba y yo contestaba sus preguntas, una mujer muy distinguida en ese país. Era una mujer que se había involucrado, después de una familia muy acaudalada, se había involucrado en violencia y había cometido 4 crímenes. 4 personas, inclusive un amante de ella, los había apuñalado. En la violencia de ese país, en aquel momento, hace ya algunos años, ella viene a verme y, estando yo con un compañero, ella con un asistente, empieza a insultarme. Que ustedes, los pastores y los sacerdotes, son sinvergüenzas y ladrones, etcétera, etcétera. Cuando se calmó, le dije: señora, ¿en qué puedo ayudarle? Se echa a llorar. Y yo pensé, ay, tenemos un caso aquí psiquiátrico. Se echa a llorar y dice: en toda mi vida nadie me ha preguntado en qué le puedo ayudar. Todo el mundo viene y me dice: ayúdame, ayúdame. Entonces yo le dije: cuénteme su historia. Y me contó. Una mujer de familia muy acaudalada, muy rica, muy distinguida. Su madre muere, viene el obispo a hacer la ceremonia de entierro. Ella se burló del obispo, se sintió culpable por burlarse del obispo en presencia del cadáver de su propia madre. Entonces, después de haberme insultado diciendo que era atea, me dice: ahora, ¿usted cree, si es que hay Dios? Y dice: y no creo en Dios, pero si hubiera Dios, ¿Dios perdonaría a una mujer como yo que ha hecho las cosas que he hecho? Yo le dije: la Biblia dice: nunca más me acordaré de tus pecados y maldades. Ella dijo: pero no le he contado ni la mitad. Yo le dije: no quiero que me cuente. Le tengo que decir 3 cosas principales. Primero, Jesucristo dijo: si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Primero, señora, Cristo le va a liberar de la conciencia del pecado. Una mujer cargada, agobiada, vacía, triste, confundida, pero que decía que era atea,
venía con una carga de conciencia tremenda. Y yo le dije, mire lo que dice Jesucristo, si el Hijo te libertare la conciencia del pecado, serás realmente libre. Y luego dijo ella, pero tanto pecado que he cometido. Yo le dije, mire lo que dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ella dijo, ay, si Dios le perdona a una mujer como yo, le perdona a cualquiera. Y yo le dije, señora, precisamente esa es la verdad. Dios perdona a cualquiera que arrepentido de sus pecados cree en el Señor Jesucristo y lo recibe en el corazón. Ella empezó a llorar. Y entonces yo le dije, ahora escuche bien. Segundo, cuando Cristo dice, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre, quiere decir que Él también te libra de las cadenas, de la esclavitud del pecado. Porque el pecado al fin viene de Satanás. Y Satanás nos esclaviza por medio del pecado. Satanás es el enemigo de la raza humana y usa dos medios para hacernos tropezar y caer en el pecado. La carne, o sea, la vieja naturaleza, y el mundo con sus llamativos y sus atractivos. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso se refería al Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que creían en Él. Así que, mi estimado amigo, como le dije a esta mujer en aquel país sudamericano, Él quiere entrar a su corazón y limpiar su conciencia de todo pecado por la sangre que Él derramó en la cruz. Segundo, Él quiere liberarle, le dije a esta mujer, y se lo digo a usted en este momento aquí en el canal Enlace, se lo digo a usted, y es esto, que Cristo puede romper las cadenas del pecado y liberarle del egoísmo, de la codicia, de la envidia, del odio, del rencor y hasta de los crímenes que uno haya cometido, la violencia. Y tercero, le dije a esta mujer, cuando el Señor dice, nunca más me acordaré de tus pecados y maldades, se refiere a que Cristo nos libera de la condenación del pecado. Ese tema a mí me cautiva. Lo he predicado miles de veces y algunos de ustedes viéndome por este canal me dirá, Palau, ¿ya le he oído decir eso? Pues me alegro mucho, porque las buenas noticias de Cristo son buenas noticias que nunca dejan de ser, son eternas. Así que esta mujer arrepentida, llorando, primero me había insultado, ahora lloraba y lloraba y lloraba. Y con lágrimas y sincero arrepentimiento le abrió el corazón a Cristo, su vida empezó a cambiar y a los pocos años estaba ganando a otras personas para Jesucristo, aunque escondiéndose de sus excompañeros que le querían golpear porque había cambiado de ser atea a ser creyente en Cristo. Si usted en este momento quiere recibir a Cristo en su corazón, le guío en una palabra de oración. Oremos juntos, usted y yo, y usted reciba a Jesucristo y olvide, acuérdese y no se olvide, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. El Espíritu Santo entra al corazón y rompe las cadenas de la esclavitud del pecado. Y tercero, Jesucristo resucitado nos da la vida eterna. Oremos usted y yo y reciba a Cristo en este momento. Señor Jesús, lava mi conciencia de todo pecado. Límpiame, Señor, de las manchas de mi maldad. Yo creo que la sangre de tu cruz me purifica de todo pecado. Segundo, Señor Jesús, dame tu Espíritu Santo en este momento y por favor rompe las cadenas. Rompe las cadenas que me atan a la maldad. Y por último, Señor Jesús, entra a mi corazón y dame la vida eterna para que esté contigo para siempre, comenzando hoy aquí en la tierra, pero para toda la eternidad. En el nombre de Jesucristo, amén. Brilla en tinieblas,
nombre glorioso, bendito Salvador, tierno Señor. Con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, nombre glorioso, bendito Salvador, tierno Señor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Una vez más le queremos agradecer su presencia con nosotros en este día. Gracias por su participación. Espero que el servicio ha sido una bendición para usted y también para su familia. Estamos aquí para servirle. Si usted quiere enviar una petición de oración o si hay alguna pregunta o si usted aceptó a Cristo hoy como su Salvador,
Queremos saber y también queremos ayudarle. Nos pueden enviar un mensaje por texto a 305-677-0172. También tenemos establecido un correo electrónico prayer@globalchurch.me. Gracias otra vez por su presencia. Que Dios le bendiga.